¿Por qué las personas tienen que pagar un abogado para reclamar su pensión en Colombia? En Colombia, reclamar una pensión de jubilación puede ser un proceso complicado y que consume tiempo. A menudo, las personas se enfrentan a una serie de obstáculos legales y burocráticos que pueden ser difíciles de superar sin la ayuda de un abogado especializado. Uno de los principales motivos por los que es necesario contratar a un abogado para reclamar una pensión en Colombia es la complejidad de la legislación laboral. La ley colombiana establece una serie de requisitos y procedimientos que deben seguirse para solicitar y recibir una pensión de jubilación. Además, las normas y regulaciones pueden variar según la entidad encargada de administrar la pensión, como el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales o el Fondo Nacional de Pensiones. Tipos de fondos de pensiones en Colombia. En Colombia, los fondos privados de pensiones son administrados por entidades privadas y están regulados por la Superintendencia de Pensiones. Los trabajadores que cotizan a estos fondos eligen a qué administradora quieren afiliarse y pueden transferir su dinero entre ellas. Por otro lado, los fondos de pensiones del Estado son administrados por el gobierno y están regulados por el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores que cotizan a estos fondos no tienen opciones de elección de administradora y no pueden transferir su dinero a otras entidades. Ambos tipos de fondos tienen como objetivo principal asegurar los ingresos de los trabajadores durante su jubilación. Un abogado especializado en derecho previsional y laboral tiene la experiencia y conocimiento para guiar al cliente a través de estos procedimientos y ayudarlo a cumplir con todos los requisitos necesarios para presentar una solicitud exitosa. Además, un abogado también puede asesorar al cliente sobre sus derechos y opciones legales y ayudarlo a defender sus intereses en caso de cualquier problema o controversia. Otro motivo por el cual es importante contratar a un abogado para reclamar una pensión en Colombia es la competencia de las entidades encargadas de administrar las pensiones. A menudo, estas entidades pueden ser reacias a otorgar una pensión o pueden imponer requisitos adicionales que pueden ser difíciles de cumplir. Un abogado especializado puede ayudar a los clientes a navegar estos obstáculos y asegurar que se cumplan todos los requisitos necesarios para recibir una pensión justa. Por último, es importante mencionar que en Colombia existen plazos y términos establecidos para presentar una solicitud de pensión de jubilación, y si estos no son cumplidos, se pierde el derecho a reclamar. Un abogado especializado en derecho previsional y laboral está al tanto de estos plazos y términos y puede ayudar al cliente a presentar su solicitud a tiempo. En resumen, contratar a un abogado especializado en derecho previsional y laboral es esencial para reclamar una pensión de jubilación en Colombia debido a la complejidad de la legislación laboral y previsional, la competencia de las entidades encargadas de administrar las pensiones. Los requisitos para obtener la pensión son: hombres haber cumplido 62 años, mujeres haber cumplido 57 años, y haber cumplido 1.300 semanas cotizadas, aproximadamente 26 años. Muchas personas están confundidas de no saber cómo reclamar su pensión en Colombia, y conseguir un abogado que se encargue de su caso tendrá un gran beneficio no solo para usted sino para la sociedad. Los reclamos de pensión son manejados por el Fondo de Retiro, el cual es administrado por varios trabajadores públicos. En otros sistemas del mundo, como los de Australia y Gran Bretaña, el gobierno asume la responsabilidad de procesar todas las solicitudes de pensión, para que los ciudadanos no tengan que contratar abogados para hacerlo ellos mismos. Algunos datos importantes respecto al derecho a la pensión en Colombia. Los pensionados tienen derecho a ser valorados por el sistema de seguridad social. Si eres pensionado, siempre es importante que sepas lo que es legal y no tanto para tus derechos como pensionado, porque la ley colombiana no protege a todos los pensionados y algunos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad de reclamar sus pensiones. En Colombia, las personas pueden pagar a un abogado para reclamar su pensión debido a varias razones. En primer lugar, el proceso de reclamación de una pensión puede ser complejo y requerir conocimientos legales especializados para entender las regulaciones y normas que se aplican. En segundo lugar,
El proceso de reclamación de una pensión puede requerir la presentación de documentos y evidencias específicas que solo un abogado con experiencia en el tema podría preparar correctamente. Además, el abogado puede ayudar a las personas a entender sus derechos y a defenderlos en caso de que se les negara una pensión o no se les pagara la cantidad correcta. ¿Qué es la Superintendencia Nacional de Pensiones? La Superintendencia Nacional de Pensiones de Colombia es una entidad gubernamental encargada de regular y supervisar el sistema de pensiones en Colombia. Su principal función es asegurar que las entidades encargadas de administrar las pensiones cumplan con las normas y regulaciones establecidas, así como proteger los derechos de los afiliados al sistema de pensiones. Entre sus responsabilidades se incluyen la regulación de las entidades administradoras de pensiones, la supervisión de las inversiones de las mismas, y la protección de los derechos de los afiliados al sistema. ¿Qué puedo hacer si me niegan una pensión en Colombia? Si tu solicitud de pensión de jubilación es denegada en Colombia, existen varias opciones que puedes considerar para reclamar tu derecho a la pensión. Revisión administrativa. Puedes solicitar una revisión administrativa de la decisión de denegación de tu solicitud de pensión. Esta revisión es llevada a cabo por la entidad encargada de administrar la pensión y se realiza para verificar si se han cumplido todos los requisitos y procedimientos necesarios para otorgar la pensión. Apelación. Si la revisión administrativa no es favorable, puedes apelar la decisión de denegación ante un juez de lo contencioso administrativo, quien evaluará si la denegación se ajusta a derecho. Recurso de reposición. Si no estás conforme con la decisión de un juez de lo contencioso administrativo, podrás interponer recurso de reposición para que el mismo juez revoque o modifique su decisión. Acción de tutela. Si se considera que tu derecho a la pensión se está viendo amenazado o vulnerado, se podría interponer una acción de tutela para solicitar la protección de tus derechos fundamentales. En Colombia existe una serie de leyes y regulaciones que rigen el proceso de reclamo de pensiones de jubilación. Algunas de las principales leyes que se relacionan con este tema son: la Constitución Política de Colombia, que establece el derecho a una pensión de jubilación para los trabajadores. La Ley 100 de 1993, que regula el sistema de seguridad social en salud y pensiones en Colombia. Esta ley establece los requisitos y procedimientos para solicitar y recibir una pensión de jubilación. La Ley 797 de 2003, que regula el Fondo Nacional de Pensiones, uno de los principales administradores de pensiones en Colombia. Esta ley establece las normas y regulaciones para el funcionamiento del fondo y los derechos y obligaciones de los afiliados. La Ley 1266 de 2008, que regula el sistema de seguridad social en salud y pensiones para las entidades territoriales. Además de estas leyes, existen también una serie de reglamentos y normas emitidas por las entidades encargadas de administrar las pensiones, como el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Pensiones y el Fondo Nacional de Pensiones. Estos reglamentos y normas establecen los procedimientos y requisitos específicos para solicitar y recibir una pensión de jubilación. Suscríbete a este canal y dale clic a la campanita para seguir informándose sobre temas importantes y cotidianos que afectan a los ciudadanos. Esto les permitirá estar al día con nuestros próximos videos y contenido.